En la primer cárcel está un chavo todo desaliñado, greñudo, en la peor facha. Y en la segunda también otro parecido. Y llega un señor que tiene toda la facha de papá y le dice al chavo de la jaula 2: ay, mijito tan querido, no sé cómo, en qué momento te perdí. ¿En qué momento hice algo que te trajo hasta aquí? Cuánto lo siento. Y el chavo de la jaula junta le dice: oye papá, tu hijo soy yo, ¿eh? No es al que le hablaste. No está para reír, obviamente, aunque suene gracioso. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que ese chavo debe haber sentido, oye papá, el chavo al que estás diciéndole eso, no, no es tu hijo, soy yo, estoy acá. Quiero que ahora imaginen el dolor que ese pobre chavo debe haber sentido con semejante descalificación. ¿Eso qué implica? Pues que papá nunca estuvo. Probablemente no estuvo en el nacimiento, probablemente no estuvo cuando fue a su primer kinder, o a lo mejor al bautismo fue, si es que es bautizado, pero porque pues es un compromiso social. Muy probablemente nunca fue a sus fiestas escolares, muy probablemente el chavo se fue a la escuela al mismo tiempo que el papá al trabajo, y muy probablemente a ese chavo lo llevó el chofer o la mamá o alguien a la escuela, pero no su papá. Y muy probablemente cuando el chavo estaba por la tarde, se tenía que dormir antes de que su papá llegara de trabajar. Es lo más probable. Entonces, si no hay tiempo, ¿a qué horas va a dar caricias? A reserva de ver el tema de la estructuración del tiempo, que es muy exigente, muy profundo, muy rudo, sí quisiera que empezaran a preguntarse si acaso no se parecen a ese papá del cuento que les acabo de contar. Ese papá o esa mamá que no tienen tiempo para sentarse sin prisa, no al lado de sus hijos, sino frente a sus hijos, y mirarse a los ojos para conocerse e intimar. Si no se da este tipo de tiempo de intimidad, prácticamente es imposible que podamos dar caricias. Porque las caricias se dan en un espacio-tiempo. Se dan a determinada hora del día, a determinada hora de la tarde, a determinada hora de la noche. Y no estoy hablando de utilizar 4 o 5 horas para esto. A veces pueden ser unos segundos, pero en unos cuantos segundos, cotidianamente y varias veces al día, puedes construir un argumento triunfador. Y sin esos segundos dedicados en tiempo a dar caricias y reconocimiento a tus hijos, ¿y qué es? ¿Por qué no a tu esposa, a tu cónyuge? Si no lo usas, muy probablemente estás construyendo la vida actual y futura de un perdedor, como el del par de chavos que están encerrados en la cárcel con la peor facha posible, seguramente porque fueron pescados vendiendo drogas o usándola o cometiendo alguna fechoría mayor. Para que todo mundo entienda el efecto letal que produce la ausencia de caricias, que es un fenómeno mucho peor que el que provocamos con la caricia condicional negativa o la caricia incondicional negativa, que también veremos en su momento. Les voy a contar una historia en la que yo fui un protagonista principal, importante. Cuando yo tenía 19 o 20 años y cursaba la carrera de psicología en
la Ibero, ¿ves? Y, y vivía con nosotros una persona a la que yo quería mucho y él nos quería mucho a nosotros, y era mi tío abuelo, don Juan Bosco Carranza Chávez. Vivía en casa, en la casa paterna materna. ¿Por qué? Pues porque mis padres habían decidido acogerlo, en cierta forma porque mi abuelo José María, cuando mi padre llegó de María Auxiliadora con una mano atrás y otra adelante, y mi mamá muriéndose de disentería amibiana, y mi hermano José María de 6 meses con ictericia, y yo de 2 años sobreviviendo también a enfermedades tremendas, mi abuelo nos acogió a instancias del tío Juan Bosco, que terminó sus días en nuestra casa cuando yo era joven. Creo que él murió cuando yo tendría unos 23, 24 años, allí en mi casa. Pero cuando yo era estudiante de la licenciatura en la Ibero, e iba en segundo o tercer año, él llegó un día a la mesa muy cariñosamente, nos saludó a los, no sé, 11 hermanos que estábamos desayunando, 8 varones y 3 mujeres, y después de saludarnos cariñosamente y de rezar alguna oración extra, me llamó un poquito aparte o se sentó cerca de mí y me dijo que quería hablar conmigo. Le dije, con mucho gusto, padrino. Era mi padrino de bautizo, ¿no? De primera comunión. Me dijo, pues mira, tú sabes, querido Juan Bosco, que tengo la responsabilidad del internado San Juan Bosco, donde hay 600 muchachos de entre 6 y 17 años y fracción. Y pues tengo un problema muy grave que se me acaba de presentar en días recientes en el internado. ¿Y yo qué tengo que ver, padrino? ¿En qué te puedo ayudar? Pues no soy especialista en internados ni nada parecido. No, como no, mira, puedes hacer más de lo que tú crees. Resulta que recibimos la visita de funcionarios de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en aquella época así se llamaba, SSA, y casi nos clausuran porque al hacer el análisis del número de muertes por enfermedad y del número de personitas, chamacos que se enferman cada año, pues resultó que el problema es que rebasa con mucho la media nacional de instituciones gubernamentales o privadas del mismo ramo que la mía. Y la psicóloga que ya nos iba a clausurar, yo la convencí de que pues aquellos 600 chamacos no tendrían ese día ni a dónde dormir ni qué comer. Y por esa razón no nos clausuró. Pero sí fue muy ruda en su advertencia. El señor cura, tiene usted 3 meses para hacer una evaluación psicológica porque algo está pasando con sus niños que no están recibiendo la alimentación o los medicamentos o los factores educacionales que les permitan tener la salud que tienen otros niños que viven en circunstancias similares. Debe ser un problema psicológico. Si conoce usted a algún psicólogo de su confianza, plantéele el problema. Pues el psicólogo de mi confianza eres tú. Me dijo, oye, padrino, pero pues yo no estoy ni siquiera en último semestre, ni soy un pasante. No, pero eres muy listo, confío mucho en ti. Tienes compañeras muy inteligentes también. ¿Por qué no hacen un equipito y visitan mi internado, lo analizan y me platican qué está pasando? Pues acepté. Siempre he sido muy, muy arriesgado. Yo digo que fortuna audaces juvat. Es un lema que le aprendí al autor de la Ilíada, pero sí, no es cierto, al autor de la Eneida. ¿Sí? Se lo aprendí, está en su portada. Dice fortuna audaces juvat, que se traduce como la fortuna
sonríe solo a los audaces. La fortuna no sonríe a los cobardes, no sonríe a los miedosos, a los que dicen, ay, yo no puedo, no sé, no me atrevo. La fortuna sonríe a los que se atreven. Pues ya va. Y pues ni hablar, junté conmigo a mis dos mejores amigas, o a las que me parecieron más apropiadas para acompañarme a la aventura. Fuimos a visitar el internado, lo recorrimos una primera vez todo el día, platicando con los muchachos, conociéndolos, hablándoles por su nombre. Noté una cosa desde el primer día, que cuando yo le preguntaba a alguien, ¿cómo te llamas?, me ponía una cara de asombro, como diciendo, ¿what?, ¿no? Como asombrado de que le estuviera preguntando su nombre. Y entonces eso me sirvió mucho de norma para mis continuas y siguientes observaciones y análisis. Mi primer conocimiento fue que entre ellos y con sus maestros no se hablaban por su nombre. Y ese fue el hilito que fui siguiendo hasta descubrir lo que estaba pasando. Un poco antes de la fecha límite, en donde seguramente iba a regresar el grupo de visitadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, le propusimos a nuestro padrino, al padrino Juan Bosco, le propuse yo personalmente, y avalado por las dos psicólogas que me acompañaron, le propuse que íbamos a hacer un experimento si él quería resolver el problema. Y me dijo, ¿cuál es tu experimento? Pues mira, padrino, el experimento es que vamos a dividir a tus 600 chamacos en dos grupos, conservando la misma edad de pertenecientes a un grupo y la misma edad de pertenecientes al otro grupo. O sea, si acá tenemos 3 chamacos de 6, acá también los habrá. Si tenemos 5 de 15 aquí, habrá 5 de 15 allá. Y así se ecualizaron los dos grupos. El grupo de control y el grupo normal, así los llamamos. El grupo normal y el grupo de control. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre un grupo y otro? Muy fácil. Al grupo normal lo van a seguir tratando igual. Igualito. La misma cantidad de medicamentos, una buena dieta alimenticia, balanceada, pero sin caricias, ni tiempo, ni reconocimiento. Se van a seguir hablando de, oye tú, oye güey, oye aquel, oye el 32, oye Vázquez, oye Pérez 3, porque ya había Pérez, otros que se llamaban Pérez también, y además en un tono bastante, diría yo, despreciativo, burlón, sarcástico, irónico. Así van a seguir tratándose, exactamente como se han tratado durante los últimos años. Nadie les va a hablar por su nombre, nadie les va a sonreír, nadie les va a decir que bien lo hiciste, sigan igual, por favor. Muy bien, él dio las órdenes pertinentes, pero me preguntó antes, ¿y cómo vas a tratar? Bueno, una aclaración, en este grupo era el típico en el cual, a pesar de la dieta balanceada, las medicinas, los medicamentos, etcétera, presentaban un alto índice de mortalidad, deficiencias en su desarrollo, enfermedades infecciosas frecuentes y un mal estado de salud y desgano en general. A pesar de que comían bien y a pesar de que la farmacia y su surtido no era como lo que hoy pasa en México, ¿no? Desabasto. No había suficiente abasto porque el hospicio era sostenido por la caridad de un montón de señoras ricas que vivían en Las Lomas y en el Pedregal, las dos zonas popis del Distrito Federal.
Y el grupo B, el grupo de control, ¿qué diferencias va a haber? Me lo dijo con voz un poco temblorosa porque como que veía venir una amenaza. Y sí, le dije, pues mira, en el segundo grupo vas a reducir la cantidad de medicamentos y de alimentos. Por ejemplo, si la chuleta que le das al grupo normal es de 250 gramos, al grupo B se la vas a dar de 150, 100 gramos menos. Si en el grupo normal se toman 1 litro de leche por sentada o 750 mililitros, al grupo control le vas a dar la mitad. Vaso y medio de leche y punto. Si en el grupo normal se comen hasta 3 bolillos de una sentada, en el grupo control 1. Si en el grupo normal se comen hasta 6 tortillas, eran unos tragones impresionantes, hasta 6 o 10 tortillas o más en una comida, en el grupo control va a estar reducida a 3 tortillas rigurosamente. Pero la diferencia es la siguiente. Los van a saludar de mano al llegar y al despedirse. Los van a saludar con mucha cordialidad y por su nombre. Y cuando pasen lista, no van a decir Abascal, Acosta, Acevedo, como se usaba en mi escuela, que como la odié por eso. Van a decir Juan Bosco Abascal, Pedrito Pérez García, ¿sí? Jaime Roldán Asunción. Los van a mencionar por su nombre de pila y su primer apellido, cuando menos. Además, les van a permitir juegos de contacto. Cebollitas, encantados, caballazos, tochito, que eran los 4 juegos que estaban prohibidos en el grupo normal desde años atrás. Sí, los pobres chamacos no podían jugar tochito, encantados, no podían jugar caballazos, que era, cómo me divertí yo con mis hermanos jugando caballazos. No podían jugar cebollitas, que era jalarse a ver cuál grupo se quedaba primero más con más adversarios. Cualquier juego de contacto estaba prohibido. Cuando yo le pregunté a mi padrino, ¿y por qué están prohibidos los juegos de contacto? Y me dijo muy rudamente, porque aquí no quiero maricas. ¿Y eso qué tiene que ver? Le dije. A ver, ¿qué tiene que ver que se toquen con que sean o no maricas? Por favor, tío, ¿en qué siglo vives? El grupo control va a tener juegos de contacto. Otra cosa, se van a permitir las amistades particulares. Se van a permitir los grupos dentro de grupos, se llaman endogrupos. Si en el salón sexto A, había un chorro de salones de sexto de primaria, si en el salón sexto A el grupo quiere tener cuates en el salón sexto B o sexto D, que se junten a discreción en el recreo y que hagan su pandillita o que hagan su equipo de fútbol o su equipo de béisbol o para lo que les alcance. Pero se van a permitir, aparte de los juegos de contacto, se van a permitir lo que tú tanto detestas, padrino, las amistades particulares. Es que cuando yo fui al seminario era lo que se usaba. Pues sí, padrino, pero pues por tu edad tú debes haber ido al seminario hace 100 años. Se lo dije con cierta ironía, ¿no? No, ¿cómo crees? No tanto. Bueno, pues fuiste en el siglo Shish. ¿Y qué es eso del siglo Shish? El siglo X y X, Shish, 19. Bueno, así que estamos en el siglo XX y todo esto se va a acostumbrar en el grupo de control. Y dentro de 3 meses, ¿sí? Entre 3 y 6 meses, vamos a ver si los visitadores nos dan chance de que sean 6 meses. No, pues peléate tú con ellos. Y sí, llegaron los visitadores y los 3 psicólogos les explicamos el experimento que estábamos por empezar. Les encantó la idea. Pues justamente esto era lo que nosotros observábamos.
que aquí algo mal psicológicamente se está manejando. Si les damos los 6 meses. Dentro de 6 meses, ustedes nos hacen un reporte con los resultados que hayan obtenido para ingresarlo al expediente, y si ustedes lograron un buen resultado con el cambio que están proponiendo, el internado podrá seguir funcionando sin ningún conflicto. Magnífico. Pues a regañadientes y torciendo la boca y murmurando, don Juan Bosco Carranza Chávez, sacerdote católico que en aquella época tendría sus 82 años, cuando menos, si no es que más, dio la autorización. Y arrancó el programa. Visitábamos con cierta frecuencia, ya fuera una chica que se apellidaba Pérez Alsina, o la otra que se apellidaba Cornejo, o yo mismo, o a veces los tres. Visitábamos para vigilar que el experimento estuviera desarrollándose conforme a las reglas que nosotros habíamos proporcionado. Empezamos a ver resultados a las 4 semanas, si no es que antes, ¿sí? Niños más sonrientes, más ágiles, más contentos. Conste, menos alimentos para ellos. Los otros seguían tragando como siempre, grandes cantidades y de muy buena calidad, porque las señoras de la beneficencia del orfanato tenían mucho dinero, eran muy generosas y vigilaban que eso se llevara a cabo. Por supuesto, ellas se enteraron del experimento que yo conduje y estaban totalmente fascinadas esperando los resultados. Pues, ¿qué creen que pasó? Les cuento. 6 meses después de un intenso entrenamiento para que las enfermeras y los profesores cumplieran con las reglas que nosotros habíamos puesto, los niños mejoraron, los niños del grupo control mejoraron en todos los aspectos. Algunos crecieron en 6 meses hasta 12 centímetros. Claro, en la adolescencia, ¿no? La edad del estirón. En promedio, el grupo control era ya 3 centímetros más alto que el grupo normal. 3 centímetros en promedio más alto. Como si fuesen plantitas a las que de pronto se les comenzase a dar sol, agua, fertilizantes y cariño. Mejoraron su capacidad como estudiantes. Incrementaron su masa muscular. Llegó un momento en el cual era impresionante. Los partidos de fútbol los organizábamos nosotros, el grupo de control contra el grupo normal, y las golizas que les daban nuestros pupilos del grupo de control a los normalitos eran de hasta 20-0 en un partido de fútbol. Bueno, en el béisbol, marcadores escandalosos, y en el básquetbol no se diga. En las pruebas escolares, los rendimientos eran de 8, 9 y 10 de nuestro grupo, y de 4, 5 y 6, generalmente reprobados, en el grupo normal. En los 6 meses del experimento no se nos enfermó uno solo. Vamos, ni de un leve catarro. Y eso que una gran parte del experimento transcurrió entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, los meses fríos. Nadie se enfermó. En el otro grupo sí se enfermaron cuando menos una docena de chamacos. Por fortuna nadie feneció, pero la diferencia fue en términos de salud, de rendimiento escolar, de rendimiento deportivo, de estatura, pero sobre todo de alegría, verdaderamente brutal. Indescriptiblemente notable. Mi padrino, conforme el experimento iba avanzando, pues sí, se le dibujaba la sonrisa, nos apoyaba más porque estaba viendo los resultados, dado que él iba a diario. Él prácticamente ahí se echaba cuando menos 6 horas diarias, aunque los viajes eran largos. Nosotros teníamos la casa en La Escandón y el internado estaba en la salida de Puebla. Pero claro, en aquellas épocas
hace, ¿cuántos? A ver, casi 60 años, ¿sí? Poquito menos de 60 años, pues no había el tráfico brutal kafkiano que ahora existe, ¿no? Así que era fácil ir y regresar. Entonces, con estos resultados, inmediatamente él, convencido, sobre todo en la junta final, donde le presentamos las estadísticas, donde hicimos simulacros y concursos en vivo con los chamacos de uno y de otro grupo, dijo, va para todos. Y cuando él se comprometió por escrito ante nosotros y ante los visitadores de que todo el internado iba a ser tratado como los del grupo de control que nosotros habíamos conducido, entonces el internado salvó la vida por 20 o 30 años más, que por razones después de su muerte y de la muerte de muchas de las benefactoras, pues tuvo que cerrar porque pues la sociedad mexicana ya no producía aquellas viejitas encantadoras enfocadas a hacer el bien y no a viajar a Houston, ¿no? O a Europa, sino realmente utilizar su riqueza en hacer obras de caridad. Bueno, pues con este experimento iniciamos entonces la sesión, o ya iniciamos la sesión formalmente, de lo que se llama los efectos de la privación de CTR a la que estos pobres niños estuvieron sometidos pues desde la fundación del internado hasta que llegaron providencialmente los visitadores de la SSA a crear la oportunidad de una intervención. Fue mi primera intervención profesional, no pagada, por supuesto. Yo no quise cobrar ni un centavo. De hecho, yo le decía a mi padrino, estamos aprendiendo más que lo que nos está costando. Y sí, fue un aprendizaje que marcó mi vida para siempre y pues ahora tengo el privilegio de compartirlo con todos ustedes. ¿Cuál fue entonces el resultado? ¿Por qué aquellos pobres chamacos caían como moscas y no tenían alegría de vivir? Se enfermaban con tanta frecuencia, sacaban tan malas calificaciones, eran tan malos deportistas. Bueno, pues ahora les voy a dar la explicación científica. Y ojo, cuando uno apunta a otro, hay 3 dedos apuntándome a mí. Sí, es una pistola. Y aunque la dispares, no ganas nada si acaso cometer un delito. Así que mejor vamos a apuntar a nosotros, por si acaso en nuestros hogares, por aparentemente bien que marchen las cosas, hay lo que se llama carestía de satisfactores básicos, ausencia de CTR. Porque de darse esto, obviamente nuestra calidad de vida va a sufrir muchísimo, la nuestra y la de quienes nos rodean. Vamos entonces a aprender qué sucede con el organismo humano en ausencia de suficiente CTR. Por ejemplo, en esta pareja que ahorita se saluda cariñosamente, Diana y su marido, Carlos, qué bueno que se acercaron así, ojalá haya sido una caricia, tienes una bonita sonrisa, Diana, me alegra. Bien, y así me podría referir a Raúl y a Alexis, que también veo la pareja, o a cualquiera de los que andan por aquí, déjenme ver si hay alguna otra pareja, parece que no, pero bueno, pues la mayoría la tienen. Y desde luego la mayoría, por no decir la totalidad, tienen hijos. ¿Qué sucede en un organismo, sobre todo antes de los 18, en la adolescencia y particularmente antes de los 7, cuando no hay suficiente CTR? Primero, lo voy a decir en términos científicos y después lo explico en términos coloquiales. Bajo nivel de oxigenación del torrente sanguíneo
denominado hipoxia. Hipoxia. Bajo nivel de oxigenación del torrente sanguíneo, en forma exagerada, anoxia. ¿Qué sucede entonces? Pues que los glóbulos rojos, en lugar de tener su población normal, que en una persona saludable andan entre 5 y 6 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, la anoxia lo baja a 4. Perdón, la hipoxia lo baja a 4 y la anoxia lo puede bajar a 3 o a menos. E incluso puede llegar a provocar una extensísima lista de enfermedades ligadas a la hipoxia o a la anoxia. Porque junto con la hipoxia y la anoxia, se van a dar otros fenómenos que también van a afectar el equilibrio homeostático, el equilibrio de la salud de esa persona, sobre todo si es niño y desde luego incluyendo a la mayor parte de los adolescentes e incluso a algunos jóvenes. ¿Qué sucede? Al faltar el oxígeno, el cerebro sufre. Y al sufrir el cerebro por falta de oxígeno suficiente, viene lo que en muchísimos escolares se llama pérdida de coordinación visomotriz fina o trastorno de la atención. Trastorno de la atención voluntaria. No es entonces un problema motivado por la falta de alimentación. Atención, es un problema causado por la ausencia de CTR, porque ya quedó demostrado con el experimento que dirigí que aunque coman muy bien y se les den los medicamentos y las pastillas de vitaminas que se crean conducentes, si no hay CTR suficiente, el primer fenómeno que se va a presentar es hipoxia y anoxia con su cauda de consecuencias. Ligado a este primer fenómeno cardiovascular fisiológico, tenemos la pérdida del apetito, ¿sí? La inapetencia o, lo contrario, la exageración del mismo. Es difícil predecir cuándo se va a dar uno u otro. Esto se conoce generalmente a toro pasado, es decir, cuando ya se está, por parte de la persona afectada, sufriendo el efecto de la privación de CTR. Muchísimos gorditos, que tienen sobrepeso mórbido, pues sí lo tienen, pero ¿qué es realmente lo que más sufren? No sufren tanto de un apetito desordenado como de una necesidad de compensar, literalmente tragando la ausencia de CTR. Bueno, este fenómeno se da en muchísimas mujeres adultas, también en hombres, aunque en menor grado, un 25 o 30% menos. El varón es más dado a sustituir la ausencia de CTR con el poder, el sexo, la infidelidad, el dinero, el maltrato, y la mujer es más dada a sustituir la ausencia de CTR en su vida joven o adulta abriendo el refrigerador, en primer lugar, y en segundo lugar con las compras, ¿sí? Son lo que llamamos factores sustitutos de los satisfactores básicos. En el hombre el poder, las armas, el sexo, la agresión. En la mujer la comida, las compras y rara vez el sexo. Tercero, como efecto de la bulimia y de la hipoxia y de la anoxia, vamos a tener una pérdida o lentificación del tono muscular. Y entonces tenemos un sujeto poco o nada dispuesto a la acción. Y obviamente eso se va a reflejar en su comportamiento neuromotriz,
psicomotriz. Lento, sí mamá, ya voy, y arrastra los pies y no va. Y tiene siempre flojera, siempre está en su cuarto tirado en la cama, con los audífonos puestos, pasando el día, buscando no ir a la escuela o no hacer la tarea, o haciendo la tarea con un humor negro, porque odia la tarea, porque no tiene el tono muscular dispuesto a la acción. ¿De dónde se deriva el tono muscular no dispuesto a la acción? De la anoxia y la hipoxia, que es el primer efecto que causa la falta de CTR. Eventualmente se puede dar pérdida de peso o de masa muscular, y algo de lo que más me preocupa es el debilitamiento del sistema inmunológico, porque se dan defensas orgánicas débiles contra infecciones virales o bacteriológicas. Así que en el quinto mandamiento de la ley de Dios podríamos añadir en la letra chiquita, esa que no escribió Moisés porque Dios utilizó un par de piedras y no usó de letra chiquita, sino que nos dejó a los seres humanos su ampliación y su aplicación pragmática. En la letra chiquita dice, ¿sí?, que las defensas orgánicas débiles contra infecciones virales y bacteriológicas por debilitamiento del sistema inmunológico no es un problema esencialmente nutricional. Es un problema esencialmente de ausencia de los satisfactores básicos que van a causar la vida. Entonces, ¿qué tendría que decir el quinto mandamiento? En la letra chiquita: no matarás con tu ausencia, no matarás con tu silencio, no matarás con tu indiferencia, no matarás con tu falta de tiempo para convivir con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, pero en primer lugar, si eres casado, con tu cónyuge, y si tienes hijos, con ellos. Es el tiempo de mayor calidad que, si lo estructuras así, evitarás la muerte que causarías por la serie de hechos concatenados que en este momento estamos analizando. Así que no crean que se mata solamente con un cuchillo, una arma o un lenguaje agresivo. Si estamos analizando a fondo la virtud de la caridad, vean hasta dónde nos lleva. Un análisis profundo realmente. En este caso, de lo opuesto a la ley de la caridad, que es el matar. ¿Sí? Pero tal vez muchas de nuestras canciones vernáculas expresan esta desesperación de la persona que dice: mátame por piedad, yo te lo pido, prefiero que me rompas, que me mates, que me pegues, pero que no me dejes. ¿Sí? Y si así nos compramos nuestro cancionero Picot y empezamos a analizar la letra de las canciones, yo les aseguro que la mitad de ellas son de quejas por ausencia, por ingratitud, por indiferencia, porque se fue, porque no está, porque no me hace caso, porque no me pela, porque anda con la otra, porque a aquella sí le sonríe y le suelta piropos, porque con ella es gentil y galante y conmigo solamente criticona. Eso es a lo que me refiero, justamente. Y por esa razón puedo estar pisando más de un callo. Lo siento, es mi papel. A ver, ¿qué siente una mujer que está hablando con su esposo con un tema interesante para ambos y él le dice: ya cállate, tengo sueño, déjame dormir? Y se da la vuelta. Pues le da un ataque de hipoxia. Le da taquicardia, desde luego. ¿Por qué? Porque el corazón intenta compensar y pasa de 65
a 75 o más pulsaciones para compensar la falta de oxígeno que le provoca el descolón que le acaba de dar el idiota. Y eso es piropo. Piénsenlo en el peor de los lenguajes mexicanos, y eso fue lo que quise decir. Es decir, no tiene árbol genealógico. Podría ir al baño, echarse un baño, un poco de agua en los ojos y decirle a su esposa: sí, mi amor, tengo mucho sueño, pero te amo, sigamos platicando. Ella podría reaccionar y decirle: no, mijito, no, mi amor, te entiendo, duérmete, trabajas mucho, pero hay que poner horario para platicar de ese tema crucial para nosotros o para la educación de nuestros hijos. La mayor parte de los varones dicen: no, eres muy exigente, eres muy controladora, eres muy perfeccionista, todo lo quieres para ti, comprende que yo trabajo muchísimo, que ando aquí, que ando allá. Otra, los verdaderos varones, cuando salimos a trabajar a la calle, yo tengo la dicha de tener 2 años sin salir, el encierro me ha sido maravilloso, de eso no me quejo, porque he optimizado mi tiempo desde que empezó la pandemia. Sí, pero durante muchísimos años yo tuve que salir a distancias largas o a distancias cortas. A veces viajes internacionales con mucha frecuencia, y con mucha frecuencia también viajes nacionales o viajes cortos dentro de la ciudad de residencia. Invariablemente con una frecuencia que algunos amigos me llegaron a decir: eres un molón, eres un mandilón. Siempre me reporté con mi esposa, siempre. Ya llegué, ¿cómo estás? Voy aquí, iré allá, cambié el itinerario, perdí el avión, me tomé otro más temprano, ya llegué a Houston, platícame, cuéntame. El estarse reportando constantemente con el cónyuge, si andas lejos. Bueno, por ejemplo, yo durante 60 años manejé una moto casi diariamente. Y mi esposa, pues sí se acostumbró, pero a veces tenía el Jesús en la boca si no le hablaba. ¿Por qué? Porque la moto es muy peligrosa y crucé 1,5 millones de kilómetros en 60 años sin un raspón, gracias a Dios. Pero fue mi modo normal de transportarme para trabajar durante décadas. Pues el reporte era cuestión de seguridad. ¿Qué tal si me hubiera caído, si hubiera tenido un accidente? Era la manera de garantizar que ella se moviera para auxiliarme. Y era la manera de garantizar que ella se sintiera tranquila. Y en cambio aquí, perdón por la grosería que voy a soltar, ¿qué dice el marido cuando la esposa le dice: te reportas, dime dónde andas, ¿por qué no me has hablado? Y él, ¿qué dice? Ah, qué bien jodes. Así, o peor. ¿Sí? En lugar de disculparse, o en lugar de explicar, o en lugar de decir: ah, no, ¿por qué no me hablaste en todo el día? Porque tengo mucho trabajo. Pues ya tienes una esposa anóxica. Ya tienes una esposa indispuesta para hacer el amor, si es que quieres. Si tienes la desvergüenza todavía, después de 12 horas de ausencia, llegar a hacer el amor con ella, pues ni que fuera prostituta de paga. La mujer es de quien la trabaja, dándole su tiempo, sus caricias y su reconocimiento para evitarle lo que este mismo factor les evita a los niños: la hipoxia y la anoxia con todas sus brutales consecuencias. Así que ya lo saben, ya no se pueden hacer tarugos. Ya no pueden decirle a la esposa que tienen mucha chamba y que por eso no le han hablado. O al marido en su caso. ¿Sí? Hay otros efectos, por supuesto, a los cuales me voy a referir porque todavía tenemos unos buenos minutos. La ausencia de CTR disminuye la capacidad para desarrollar talentos.
Estoy ahorita con un caso de un niño de 13 años, extremadamente inteligente, lleno de talentos potenciales. ¿Cuáles talentos potenciales ha podido echar a andar? Ninguno. ¿Por qué? Porque sus papás le dan principalmente caricias condicionales negativas o indiferencia. Entonces, disminuye la capacidad para desarrollar talentos, disminuye la capacidad para aprender o estudiar. Si ustedes supieran cómo detesta recibir órdenes este muchacho, bueno, pueden atrofiar habilidades naturales o aprendidas. Se limita o se abandona la capacidad para consolidar virtudes humanas básicas. ¿Quieres un futuro adulto virtuoso? Edúcalo en las virtudes. Pero no lo puedes educar en las virtudes, ojo, si no pagas primero la visa, la aduana, el consulado, la brecha difícil y estrecha que consiste en haberle satisfecho sus hambres básicas. Por otra parte, hemos comprobado que la virtud, para instalarse en cualquier persona, sobre todo si es joven, reclama haber aprendido, ¿sí?, haber recibido suficiente CTR. Sin suficiente CTR, la persona va a buscar hacer trampa, va a buscar el juego psicológico, va a buscar el vicio, la salida fácil para conseguir en el mercado negro y muy barato lo que no encontró ni recibió en su casa, en su hogar. Los efectos finales en los que me quiero extender los minutos que nos quedan, ojo, al no recibir suficiente CTR, se derrumba la barrera natural contra los vicios. Pero no solo en los niños y adolescentes, también en los adultos. ¿Cuántos adulterios de ambos sexos he conocido a lo largo de mi carrera de 6 décadas? Bueno, ya perdí la cuenta. Pero les puedo decir que en la inmensa mayoría de los casos, el adulterio fue producto de una esposa solitaria, un marido abandonado, por una señora con la obsesión de tener su casa como la tacita de té de la luna de agosto, perfeccionista. Es decir, es muy fácil que la barrera natural que tenemos todos contra los vicios se derrumbe en el interior, en la inteligencia, en la voluntad de los seres humanos de todas las edades, cuando no tenemos la suficiencia en hambres básicas satisfechas. Una persona no acariciada incondicionalmente buscará fugas autodestructivas o antivalores. Repito, una persona no acariciada incondicionalmente, conste, no estoy diciendo un niño, no estoy diciendo un adolescente, no estoy diciendo un joven, estoy diciendo una persona. Claro, ya aclaré que mientras más joven es un sujeto, es más vulnerable. Pero bueno, una persona no acariciada incondicionalmente derrumbará su barrera natural contra los vicios y se refugiará en fugas autodestructivas o en antivalores. Y por lo tanto, junto con esto, a la par, por si no fuera poco, se facilitará la aparición de neurosis de todos tipos. Neurosis que pueden ser incluso incapacitantes, paralizantes. ¿Cuál es la neurosis más frecuente en nuestro siglo? La depresión. Es la enfermedad del tercer milenio. Y casi no existe persona suficientemente satisfecha en CTR, casi no existe persona suficientemente acariciada con tiempo y reconocida que sufra depresión. Y por el contrario,
la inmensa mayoría de las personas que sufren depresión tienen fallas importantes en la recepción plena de los 3 satisfactores a los que hemos denominado con el nombre de fórmula nutricional básica, CTR. Y finalmente se consolida fácilmente una personalidad no creativa. ¿En dónde quedó la creatividad? En el fondo de la depresión. Una persona improductiva. ¿Dónde quedó la productividad? Destruida por la falta de entusiasmo de vivir, de alegría de vivir. Una persona enfermiza, llena de alifafes y de dolores y de limitaciones físicas, incluso a los 30 años. Y si hacemos el análisis de su biografía, vamos a ver cómo hay una ausencia muy considerable de lo que aquí nos está ocupando. Vamos a tener entonces también una persona dependiente, muy difícilmente capaz de valerse a sí misma, a ella misma. Y lo más trágico de todo, vamos a tener una persona incapaz de amar. Y a su vez incapaz de desparramar con abundancia, con disciplina, con generosidad, con frecuencia, con intensidad, sobradamente lo que él no tiene. ¿Cómo va a dar lo que él no tiene? Claro, algunos me han preguntado, ¿y cómo empiezo a dar caricias si nunca las recibí? Y aquí hay personas que me podrán avalar lo que acabo de decir. Yo les digo, dando es como recibimos. Empieza a dar y vas a aprender a dar, aunque no te hayan dado. Porque finalmente todo esto no es fatal en forma absoluta. Es lo probable, es lo que con mucha facilidad ocurre, es lo que sucede en la inmensa mayoría de los casos que me consultan. Pero hoy entonces, ¿qué es lo que nos ha tocado? Reflexionar sobre el hecho de que el 5.º mandamiento no solamente es una actividad en la cual se mata o se ofende a alguien. El 5.º mandamiento involucra el mandato de descubrir si somos indiferentes y poner remedio. Si no damos la suficiente atención en términos de CTR y poner remedio, esta noche, antes de medianoche, tendríamos que hacer algo para corregir ese gravísimo defecto, esa gravísima falta al mandato supremo de Cristo. Amaos como yo os he amado. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Obviamente, esto quiere decir en términos simbólicos que nos toca morir al orgullo, nos toca morir a la soberbia, nos toca morir a la flojera, nos toca morir a todos los pecados y resucitar a la gracia intencionalmente para realizar el acto heroico de descubrir en dónde están las necesidades del prójimo para satisfacerlas con generosidad, disciplina, abundancia y sobre todo incondicionalidad. Bien, pues con eso terminamos nuestra sesión de hoy y comenzamos las preguntas, comentarios, aportaciones y demás con las cuales quieran participar. Adelante, por favor.